Hola, buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, último programa del año. Último programa. Sí, un año intenso, lindo, ¿no? Con mucha actividad, elecciones en el medio, primarias. Bueno, la verdad que hubo de todo, que cerró incluso con un tramo de tensión a nivel nacional en el Congreso, con las reformas que impulsó el presidente Mauricio Macri, especialmente la reforma previsional. Bueno, que hemos estado aquí tratando incluso con sindicatos y demás. Bueno, hoy vamos a tener para el cierre del programa a los concejales de Cambiemos hablando del presupuesto municipal y también hablando del revalúo inmobiliario, un tema que está generando algo de polémica porque consideran de que no es tan progresivo ni tan equitativo como dice el gobierno municipal en su presentación. Alerta con que se vendrán aumentos muy importantes en el inmobiliario el año próximo. Para eso van a estar Martín Carranza y María Alicia Panza aquí con nosotros en un ratito nada más. Y hablando de la reforma previsional, justamente vamos a tener la mirada de un abogado constitucionalista que ya está planteando una serie de puntos por los que sería inconstitucional, a su parecer, lo que acaba de aprobar el Congreso de la Nación. Va a estar aquí hablando de ese tema Ricardo Muñoz en un ratito nada más. Y como nota de cierre, de balance del año, vamos a tener al intendente Juan Manuel Llamosas, a quien le vamos a preguntar de todo. No solamente qué balance hace el año, sino muchas cuestiones que quedan pendientes del gobierno, ¿no? Los baches que no se terminan de sanear, cómo va a impactar el revalúo, qué pasa con Cotreco. Mauricio Doba, el secretario de Gobierno, hace muy pocos días dijo que Cotreco no está cumpliendo ni ha mejorado el servicio como prometió la empresa con el nuevo contrato. Son cuestiones de fondo, ¿no? El gobierno de Llamosas se comprometió a que hubiera un salto de calidad en la prestación de los servicios, algo que, según dijo el propio Doba, por lo menos en la recolección de residuos, todavía no se está viendo. Así que vamos a tener una extensa entrevista con el intendente Juan Manuel Llamosas. Vamos a los auspicios y enseguida comenzamos aquí en Entre Líneas. Auspician este programa Bio 4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, AGEC, AEFIP, UEPC. Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar ahora del tema de los últimos días a nivel nacional, ¿no? Cómo fue la reforma previsional. Para eso está con nosotros el abogado constitucionalista Ricardo Muñoz. Doctor Muñoz, gracias por venir al programa. Gracias por la invitación, muy amable. Bueno, ¿cómo vio este tema desde lo jurídico, no? La verdad que para realizar un análisis de lo jurídico previamente hay que hacer un análisis político, porque precisamente la norma es consecuencia de algunas decisiones de naturaleza política. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En primer lugar, hay un incumplimiento de la Constitución de hace más de 20 años por la inexistencia de una nueva ley de coparticipación federal. Claro, que viene de los 90. ¿sabes? Exactamente. La Constitución estableció un plazo para que se dictara la nueva ley de coparticipación, lo que hasta ahora, ya han pasado más de 20 años, no se ha hecho. Evidentemente de que esa norma iba a establecer una nueva forma de distribución de recursos de naturaleza impositiva entre nación y provincia en base a toda una serie de parámetros de solidaridad, equidad, etc. Eso no se hizo. En los últimos tiempos apareció sugestivamente una demanda de la provincia de Buenos Aires, Vidal, contra la nación argentina, Macri, reclamando la restitución de fondos coparticipables no debidamente liquidados. Distintos medios de comunicación dejaron trascender que muy probablemente la Corte hiciera lugar al planteo, lo que iba a traer como consecuencia que las provincias se vieran, digamos, disminuidos sus recursos coparticipables. Ante esa situación, las provincias plantearon la necesidad de un acuerdo político para compensar, para tratar de evitar un eventual juicio en contra. Pero hay otra cuestión más, y es una fotografía.
con gran valor simbólico. Aparece una fotografía con dos personas muy sonrientes, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se difunde por todos los medios. Es un claro mensaje, lo cual lleva a los gobernadores a firmar un pacto fiscal donde, entre otras cosas, surge la reforma previsional. ¿Qué tiene que ver la reforma previsional con ese acuerdo? Muy simple. El pacto fiscal, en líneas generales, le garantiza a las provincias el mantenimiento de sus recursos, pero le garantiza a provincia de Buenos Aires un incremento sustantivo de alrededor de 70.000 millones de pesos. ¿De dónde salen los 70.000 millones de pesos? De los jubilados. De la reforma previsional a través del cambio de fórmula para abonarla. Y los números son más o menos parecidos. Lamentablemente los jubilados pagan a la provincia, porque en esto es así. Los jubilados argentinos, claro, en su totalidad le están pagando a la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para que haga obras públicas en esa provincia. Ese es el contexto político y a partir del cual aparece la ley. Una ley que, a mi juicio, tiene inconstitucionalidades. Una es el cambio de fórmula para liquidarla. Cambio de fórmula, ¿por qué? Porque está vigente una determinada forma para liquidar haberes que deben ser reajustados en marzo. Pretender cambiar esa fórmula en un periodo que ya está transcurriendo en virtud de la anterior ley, está aplicando retroactivamente una ley que lesiona derechos de propiedad ya incorporados al patrimonio del jubilado, se solapa, del pensionado, que en definitiva significa, digamos, detraer ingresos. En algunos casos más, en otros casos menos, pero significa un perjuicio evidente para el jubilado. Retroactividad por una parte. Por otro lado, tenemos en cuenta que existen normas constitucionales, tratados internacionales de derechos humanos, a los cuales la República Argentina es parte, que tiene jerarquía constitucional y que tiene principios de progresividad y de no regresividad. ¿Qué significa esto? Que alcanzado un determinado nivel de protección de un derecho, se puede mejorar, superar el nivel de protección de ese derecho. Lo que está prohibido, la regresión, es decir, pasos atrás, debilitar un nivel de protección de derechos que ya había sido, digamos, alcanzado. Entonces, ahí encontramos una violación al principio de los derechos humanos. Es una norma regresiva. ¿Por qué? Porque al menos en los próximos tiempos el cambio de fórmula va en perjuicio del jubilado y del pensionado. ¿Qué otra cosa encontramos? La Constitución establece y obliga al Congreso, los que curiosamente sancionaron esta ley, a dictar normas de acción directa que protejan especialmente a los vulnerables. Niños, mujeres, ancianos, discapacitados. Están todos alcanzados por esta ley. Están todos alcanzados por esta ley. Pensionados, jubilados, asignación universal por hijo, beneficiarios de Malvinas, etcétera, etcétera. Es decir, ahí encontramos una grave lesión, que por otro lado la Constitución también obliga a promover el desarrollo humano con justicia social. La justicia social está indicando precisamente no que los más vulnerables financien a los más poderosos, sino precisamente al revés. Pero por si esto fuera poco, viola también la ley principios de igualdad. ¿Por qué? Porque la ley establece diferencias entre aquellos que se han jubilado efectuando aportes y aquellos que se jubilaron en base a moratorias o algún tipo de disposición especial. Entonces,
Cuando el Estado, a través del ANSES, le asigna el carácter de jubilado a una persona, ese carácter de jubilado ya forma parte del derecho de propiedad del jubilado. Y es exactamente igual a otro. Que no admite categorizaciones. Que no admite categorizaciones de ninguna especie. Pasamos a tener jubilados de primera y de segunda, pero jubilados de primera y de segunda dentro de una mínima, que es absolutamente incomprensible en estos momentos donde no alcanza ni siquiera el 50% de la canasta familiar del jubilado. Doctor, ¿remedia en algo la situación el promocionado bono compensatorio que lanzó el gobierno? No lo compensa por una sencilla razón. La detracción de fondos que ANSES debe pagarle a los jubilados por el cambio de fórmula es alrededor de entre 70 y 80 mil millones de pesos. El bono es por 4 mil millones de pesos. Por única vez. Y por única vez. Evidentemente que entre 70 u 80 mil pesos y 70 o 80 mil millones de pesos y 4 mil millones hay una diferencia sustancial. Una diferencia sustancial. Es decir, es dinero que en base al principio de reparto que tiene el sistema previsional argentino debe distribuirse entre todos los beneficiarios y que lamentablemente por esta ley eso no ocurre. Por eso estimo que es inconstitucional e incluso contraria a tratados internacionales. ¿Esto quiere decir que hay que esperar una presentación, una cantidad de presentaciones importantes a partir de esto cuando se empiece a aplicar? Puede que sí, puede que sí, puede que se planteen acciones de tipo individual, pero también acciones de naturaleza colectiva. Es decir, asociaciones representativas de jubilados, de pensionados, pueden efectuar planteos de acciones colectivas, lo que evitaría una cantidad de pleitos, pero indudablemente que esto va a terminar de un modo u otro llegando a la Corte. Y lamentablemente el tiempo va en contra de aquel vulnerable. Claro. Estos litigios suelen durar 10 años, ¿no? Pero claro, y el jubilado o pensionado, cuando sale la sentencia de corte, ya es tarde, ya no está. Entonces, ahí uno advierte, digamos, un agravio, una animosidad, digamos, un maltrato al jubilado y al pensionado. Casualmente, el ausente del pacto fiscal. Tiene que pagar, pero no estuvo representado. Sí, con la anuencia de los gobernadores, ¿no? Con la anuencia de los gobernadores y tal vez por esta situación, digamos, de temor a un juicio que pudiera resultar a veces catastrófico para los fondos de la provincia. Pero de todas maneras, siempre se debió tener en cuenta la protección del más débil, del vulnerable. Doctor, usted decía que va a terminar en la Corte. Justamente el presidente es el protagonista de la foto con la que empezó el relato, ¿no? Sí, pero a lo mejor cuando esto llegue a la Corte, los protagonistas sean otros, ¿no? Y los criterios sean otros. Doctor, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes, muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos aquí en Entre Líneas.